con quién estuve hablando. Con el ayudante de tu marido. No sabes cuántas cosas me contó. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadada? Tienes cara de amargada, ¿eh? Tú y tu marido, de sexo nada, ¿eh? Tranquila, mujer, que ahora hay divorcio. ¿Qué pasa? Relaja. No dije nada, solo dije divorcio, no pasa nada. Por amor de Dios, Mariana, no hables tanto tus historias, hablas más bajo. Y tienes a todos los vecinos atronados. Ahora ya tienes aquí delante a la señora jueza y puedes informarla de tus argumentos sin chillar tanto. ¿Qué pendencia traéis, buena gente? Señora, divorcio. Divorcio y más divorcio y 1000 veces divorcio, señora jueza, por favor. ¿De quién? ¿Y por quién, señora? De este viejo que está presente. ¿Por qué? Porque ya no aguanto sus impertinencias, ni sus continuas quejas y dolencias. Y una buena dote cuando me casé a este saco de viejos, que me tiene más que con su vida. Señora jueza, de recién casada, mis mejillas estaban tersas como un melocotón y brillaban como un espejo. Señora jueza, descánseme si no quiere que me pegue un tiro. Mire las lágrimas que derramo cada día en surcos que me hace. No lloréis más, señora. Bajad la voz y enjuagad las lágrimas. Yo os haré justicia. Ay, deje que llore, señora jueza, que con esto me relajo. En los países civilizados, los matrimonios deberían ser revisables y renovables como los alquileres. De cada 3 en 3 años deberían de revisarse. Y que no fueran para toda la vida, para castigo de ambas partes. Pobrecita. Si ese arbitrio se pudiera poner en práctica y por dinero, ya se hubiera hecho. Pero especificad más, señora, las ocasiones que os mueven a pedir divorcio. Pues, el tener que levantarme cada noche y andar de un lado para otro,
un lado para otro corriendo. Que ya no puedo más, señora Puerta. Claro, le pide el orinal, ¿verdad? Toda la noche toma el orinal, daca el orinal Mariana, calentándose a que yo le he salvado. Y subiendo y bajando en la cabecera de la cama para que no se ahogue del pecho. ¿Algo más, señora? Bueno, ¿qué? ¿No hay nada más que decir? Usted, señor, no nos cuenta nada. Es que esta mujer siempre tiene algo que decir. Porque esta, porque la otra, porque te huele el aliento. ¡Y no es verdad! ¡No me huele el aliento porque ya no tengo ni muelas ni dientes podridos! Porque me los quitaron todos, coño. Con los demás dientes. Tengo dentadura postiza. En realidad, el mal aliento que dice que tengo no se engendra por mis muelas podridas, pues ya no las tengo. Sino por el mal comportamiento que esta mujer tiene con mi persona. Mal la conocen ustedes, porque si la conociesen, la imitarían. Ya vivo con ella desde hace más de 22 años, como un mártir. Sin olvidar que desde hace 2 me empuja cada día hacia el camposanto, amargándome el día en su reñir sin razones. Si es verdad que me cuida, como ella dice, lo hace a regañadientes. Así que, resumiendo, soy yo el que se muere en sus manos. Sin olvidar que es ella la que vive en mis aposentos, ya que es dueña a medias, gracias al vínculo matrimonial que nos une de mi patrimonio. Patrimonio tuyo. Pero si todo lo que tienes lo he ganado con el dote que te di cuando nos casamos. Y para que lo sepas, de los bienes gananciales la mitad es mío y no te daría valor de un maravedí para que veas el amor que te profeso. A ver, decid, señor, cuando entrasteis en poder de vuestra mujer, ¿no entrasteis sano, gallardo y bien acondicionado? Ya os dije que entré en poder de esta mujer desde hace 22 años, como un hombre que entra a fuerza de remero en un barco de galeras. Pero entré tan sano que podía ir a jugar a la petanca todos los días. Cedacico nuevo, 3 días en estaca. ¡Callad! ¡Callad, Nora en tal mujer de bien! Y andad con Dios, que yo no hallo causa para descasaros. Y pues comiste las maduras, gustad de las duras. Que no está obligado ningún hombre a tener la velocidad y la corrida del tiempo. Y descontad los buenos días que ahora no os da con los buenos que os dio. Y no repliquéis más palabras. Si existiese la posibilidad, su señoría, de que usted me quitara las penas librándome de este cautiverio, me haría un enorme regalo. Es que ya llegó tan lejos el alejamiento entre mi señora y yo, que si me dejara así, me devolvería en mano de mi verdugo. Si eso no fuese posible, hagamos lo siguiente. Encierre a mi
encerrada. Enciérrate tú, que no tienes ni oídos con que oír, ni boca con que hablar, ni pies con que caminar, y lo soportas todo. Que yo tengo mis cinco cabales sentidos bien puestos. Libre es la mujer y prudente el marido, pero no puede más. Pues yo no puedo hacer este divorcio. Qui annulan invenio causan. Cálmese, señora, cálmese. Cálmese, cálmese. Ya lo sabía yo, Cálmese. ya lo sabía yo. No me digas que me Cálmese. cálmese. No quiero divorcio, quiero ser viuda. Cálmese. Otro día será. Cálmese. ¿Y usted a dónde va? ¿De dónde va? ¡Que me mato! Cálmese. Señora, cálmese. Cálmese. Estamos en... Cálmese, vamos, vamos, vamos. Usted, ¿para qué? ¿Dónde va, hombre? Vamos, vamos, cálmense, venga. Otro día será. Vamos, vamos. Relájese. Vamos, vamos. Vamos. Ah, por fin. ¿Qué pasa, señora? Pero bueno, ¿qué clase de juzgado es este? ¿No estará usted bebiendo? Agua. Agua. Ajá. A mí esto no me huele a agua. Agua. Siéntese. No me puedo sentar. Tengo que ir a buscar a mi marido. Un momento. Pasa. Si me perdona. Buenas, otra vez. ¿Dónde está, señor juez? Escúcheme, por favor. No soy juez, soy procurador. ¿Y dónde está el señor juez? Está por llegar, paciencia. Y no es juez, que es jueza. Por encima de jueza. Aunque espera de pagarles, ¿qué te parece? Estará estudiando. ¿Estudiando qué? Estará estudiando notarías. Notarías. Me río yo de las notarías. Qué risa. Señora juez, al fin se me cumple el deseo que tenía de verme ante la presencia de vuestra merced, a quien suplico, en cuanto usted pueda, sea servirme de descasarme de este. ¿Qué cosa de este? No tiene otro nombre. Mejor dijera de este hombre. Si fuere hombre, no procuraré yo descasarme. ¿Pues qué? Un leño. Por Dios que de ser un leño, un callar y un sufrir. Quizás con no defenderme ni contradecir a esta mujer, el juez se inclinará a condenarme pensando que me castiga, me librará de cautiverio y como por milagro se libra un cautivo de las mazmorras de Tetuán. ¿Qué dice? No entiendo nada.
que más comedido, señora. Sin improperios a vuestro marido, que la señora jueza aquí delante mirará por vuestro negocio. Señoría, a mí me casaron con este hombre, ya que vuestra merced quiere que así lo llamen. Pero este no es el hombre con quien me casé. ¿Cómo es eso? No se entiendo. Creí que me casaba con un hombre, y a los pocos días hallé que me había casado con un leño, que no sabe dónde está su mano derecha, ni busca un real con que sustentar su casa y su familia. Mi señora doña Guiomar, en todo lo que usted ha dicho, no ha salido de los límites de la razón. Ve cómo tengo razón, señoría. Por las mañanas, le voy a contar, las mañanas se las pasa en oír misa y estar sentado en Portafaxeira, murmurando, sabiendo nuevas y escuchando mentiras. Las tardes se va de casa en casa de juego y allí sirve de número a los mirones. Por la tarde viene a comer a las 2, sin haber ganado un real, porque ni para pedir sirve. Luego a la tarde se va otra vez, vuelve a la noche, cena si lo haya, y si no, bosteza, santíguese y acuéstase. Ya me dirá usted. Pues claro, ya había yo de haber procurado buscar algún trabajo, aquí o allí, y procurar verme como se ven otros hombrecitos suertudos y enchufados, en una mesa y sillón cómodo, y tomarme mis cafés mañaneros en tiempos ociosos. Pero como no hay suerte que quiera servirse de mí, se me hace muy forzoso aceptar contratos de basura y vidillos. No entiendo nada. ¿A qué caray? Señoría, yo sé que mi marido padece necesidad y muérome por remediarle, pero no puedo porque soy mujer de bien y los trabajos serviles no están hechos para mí. Por eso solo merecía ser querida esta mujer. Pero debajo de este pundonor tiene encubierta el mar mala condición de la tierra. Tiene celos sin causa, grita sin porqué, presume sin hacienda. Lo que es peor, señor juez, que a cambio de la fidelidad que me guarda, le sufra millas de impertinencias y desavientos que tiene. Tenga cuidado con las injurias, ir terminando, que el tiempo apremia. Señoría, ¿usted cree posible que no tiene que descasarme con este hombre? Por favor. Ay, Dios mío, que me da hasta calor solo de pensarlo. ¿Y por qué no me habéis vos de guardar respeto y decoro siendo tan buena como soy? ¿Por qué me hacéis cargo de que sois tan buena, estando vos obligada a serlo? Por ser de tan buenos padres nacidos, por ser cristiana, y porque lo debéis a vos misma. Sin embargo, andáis siempre enojada, celosa, pensativa, manierrosa, dormilona, perezosa, tendenciera y gruñidora, y otras insolencias de este jefe que bastarían a consumir la vida de 200 maridos. Insisto de nuevo, cuídese de cuidado. En realidad, señor juez, ninguna de estas cosas tiene mi señora doña Guiomar. Y reconozco que soy un leño, un dejado y un perezoso. Y que por tanto está vuestra merced obligada a descasarnos, ya que no tengo otra cosa que alegar contra lo que mi mujer ha dicho. Y que doy el pleito concluso para sentencia. ¿Y qué vais a alegar contra lo que tengo dicho? Si no me dais de comer ni a mí ni a nuestra criada. Y a fe que no son muchas, sino una, 7 mesinas que come como un grillo. Sosiéguense, que vienen nuevos demandantes. No hay divorcio. ¿Cómo que no hay divorcio? Señoría, no me puede hacer eso. Por favor, espere, señoría. No me haga eso. Escúcheme. Señora, por favor. señora, Escúcheme. relájese. ¿Qué me voy a relajar? Otro día será, relájese. Para detrás del señor este del juez. Yo no puedo, mire, relájese, ¿quiere un sorbito? No puedo. No quiero beber, quiero que me descanse. Por favor. Bueno, pues espera un momentito, otro día será, bien otra vez. No quiero beber,
ya terminó, vamos. Ya terminó. Levántese. Dejadme en paz, con lo bien que estoy aquí. Mire, este es un juzgado. Tiene que marcharse. Vamos. Levántese. Me dejo en paz. Soldado, firme. Marchando. 1, 2, 1, 2. Media vuelta. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Media vuelta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué bebes? Agua. Esto es whisky. Ernesto, tú no sabes el trabajo que hay aquí. Si lo supieras. Es que si lo bebo, Ernesto, me vuelvo loco. Vamos a ver. ¿Tuviste? Esos que marcharon antes. Entonces, ¿qué pasó? Nada, que los tuve que echar fuera. Vamos a marchar. Ya me lo contarás más tarde. Silencio, déjame hablar. Ernesto, mi querido Ernesto, tú me conoces desde hace tiempo, ¿verdad? A mí y a mi mujer, la jueza del primer divorcio, tan honesta, tan honrada, tan pura. Sí, hace muchos años los conozco, pero me lo contarás más tarde, no ahora. Silencio. Ayer, cuando llegué a mi casa, abro la puerta, oigo gemidos. Mi mujer en la cama ¿Y? con mi mejor amigo. ¿Qué pu? ¡Quiero el divorcio! Ernesto, dame de beber. Dame de beber. Nicolás, fuerza. Antes de no divorciar a otras parejas. Oigámoslos a los pasar. Señor juez, señor... No. Vale. Señor juez, por 4 causas bien justas, vengo a pedir a vuesa merced que haga divorcio entre mí y la señora Aldonza de Minjaca, mi mujer, aquí presente. Resoluto venís. Decid
las 4 causas que os llevan a separaros de esta joya. La primera, porque no la puedo ver más que a todos los diablos. La segunda, por lo que ella sabe. La tercera, por lo que te callo. Y la cuarta, porque no me lleven todos los demonios cuando de esta vida vaya, si es que de durar en su compañía hasta mi muerte. Bastantísimamente ha aprobado su intención. Señor juez, pues a merced me oiga y advierta que si mi marido pide por 4 causas divorcio, yo las pido por 400. La primera, porque cada vez que le veo hago cuenta que veo al mismísimo Lucifer. La segunda, porque fui engañada cuando con él me casé, porque dijo que era médico y reamaneció hombre que hace vendas y cura enfermedades ridículas. ¿Qué va a decir de esto a médico? La mitad de la mitad. La tercera, que como no le puedo ver, querría estar apartada de él 2 millones de leguas. La cuarta, porque tiene celos hasta del sol que me toca. ¿Quién fue el sol? ¿Quién diablos acertará a concertar estas parejas estando las ruedas tan desconcertadas? La quinta... Uy, señora, señora. Si usted viene aquí a decir las 400 causas, yo no estoy para escucharlas, ni al lugar para ello. Su negocio se recibe a prueba, y andad con Dios, que hay otros asuntos que despachar. Pero, dejad que os explique. Este es el primer día desde que me casé con él que hablo con personas fuera de casa. Que fuera le veo yo de esta vida y con quien él me casó. Compañía quise, compañía busqué y compañía hallé. Tal es el infortunio que yo me procuré. Aun con estos y otros semejantes refranes me engañaron a mí. Que malditos sean sus dineros, malditas sus joyas, malditas sus galas y maldito todo cuanto me da y me promete. ¿De qué me sirve a mí todo esto si en medio de la riqueza estoy pobre y en mitad de la abundancia con hambre? ¿Y por qué entonces le tomasteis por esposo? Me lo ordenó mi padre y yo fui más presto a obedecer que al contradecir. Pero si yo tuviera tanta experiencia en estas cosas, antes me mordiera la lengua a los dientes que pronunciara que sí. Que se pronuncia con 2 letras y da para llorar 2000 años. Ay, qué mujer. El sueño de mi vida, no la puedo soportar. Señora, si la señora no sale de su casa y nadie entra en la suya, ¿de qué vive descontento vuesa merced? Reconozco que tengo celos del aire que respira, del sol que la ilumina, de los collares que la adornan, de las faldas que la envuelven. Tengo tantos celos y tan malos que solo de pensarlo me desespero. Y de desesperarme vivo con disgusto. Estoy tan aburrida que no falta sino echarme una soga al cuello por salir de tan mala vida. Ay Dios, que no será posible que me deje este hombre. Apenas me casé con doña Aldonza, pensando en tener en ella compañía y regalo, y persona que se hallase al lecho de mi cama a la hora de mi muerte y me cerrase los ojos, cuando enseguida me envolvieron una turba de trabajos y desasosiegos. Tenía casa y busqué casar. Estaba posado y desposéme. Compadre, error fue, pero no muy grande, porque según el dicho del apóstol, es mejor casarse que abrazarse. Entonces, ¿por qué os casasteis así? Pero ¿qué pruebas necesita más que él no quiere vivir conmigo y yo no gusto de vivir con él? Si eso fuera motivo suficiente para descasarse los casados, muchos sacudirían de sus hombros el yugo del matrimonio. Así que, no hay divorcio. Señor juez,
enemigos que vuestra honrada esposa concertó y apaciguó están esperando con una gran fiesta. Y por mí envían a suplicar que vuestra merced tenga el gusto de arrimarse. Eso haré yo de muy buen grado, y ruego a Dios que los aquí presentes se apacigüen como ellos. Vamos todos a la fiesta. Basta aplausos. Estamos todos los que estamos, pero no estamos todos los que somos. Desgraciadamente, dos de nuestras compañeras no están aquí con nosotros esta noche. ¿Dónde estarán? ¿Por qué no están? ¿Quién sabe? A lo mejor han ganado la primitiva, qué suerte. O se fueron de viaje, de vacaciones, o a un balneario. ¿Quién lo sabe? ¿Quieres saber qué ha pasado con nuestra compañera? ¡Venga, venís con nosotros, por favor! ¡Aquí todos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Por favor! Siéntate conmigo, ¿eh?
Joan. Sara Castro, pasa la consulta 236. Non se acorda por qué. Sara Castro, pasa la consulta 236. Ti non vai? Si que están solos, que facendo? Ven. Oye, non tiene casualidade. Hoxe tiña ecografía da semana 20, pero tiñen que non vou facer nada. Dame igual se vais ser neno, se vais ser nena, se ter nariz chato ou pelo azul, que xa saberemos en cando chegue. A ver, pero non me seas así inconsciente. Como non te vas a facer ecografía? Como? Ande se fora vaginal. Bueno. O teu sigue sendo vicio, Non, agora falando en serio. Creo que isto de embarazo está demasiado medicalizado. Xa tomo 3 pastillas. Non me digas, a verdade, además que non me importa nada saber o sexo do neno ou da nena, que a xente parece que ten un interés, a fan borra, temos unha borra feita, para saber se é neno ou nena. Non lles vou dar a gusto de saber antes de tempo. A verdade é que neso entendo o que queres dicir, porque eu foi empezar sempre a notar a barriga e xa a xente deducía se era nena porque estaba má fea ou se era neno porque tiña a barriga pirula. Pero bueno, foi máis xente que dixo de neno que de nena, ao final de nada. Si, vai ser pequeno. Sí. E que tiñas alguna preferencia? No, a ver, dame igual. En principio, tuve la intuición de que iba a ser unha nena. Pero, bueno, como me pasa normalmente, a miña intuición fallou. Hasta decía o nome de nena buscada e todo. Pero, bueno, estou moi contenta. Estou moi contenta. E ti, en general, que tal me vas peso no embarazo? Ben, non estou me levando moi ben. Non tive náuseas, ni vómitos, ningún. E logo o que sí, moito sono, cansancio, pero bueno, cousas que se poden solucionar. E o mellor de todo é que podo comer xamón. Esa proba sí que me parece importante, aunque te fan a primeira nariz que era para estar se podes comer embutido. Sí, eu tamén. Nalgo nos tiña que servir andar revolcadas cos animales ou con gatos por aldea, non nos moi inmunde. Co gato Bobby, lembraste de que gato virollo? Pois sí, e ti que tal, como lo baches? Bueno, eu a verdade é que non me levei moi ben. Ao principio sí que tuve algún sustiño, tuve unha amenaza de aborto, entón xa tuve que ir para a casa dos meus pais, non podía facer nada, tuve reposo absoluto, e xa tuve que contarle a noticia a todo o mundo, senón hubiera esperado máis tempo en contarlo. A verdade é que non me pude aguantar nada, nada máis facer o test, sabía o test por WhatsApp, que pasa que a miña familia non manda de increíble, esa miña he dicho. A verdade é que non me nada claro, Sara, eu creo que veía que repetido entre unha semana. E como foi cando se lle contía a miña avó Luisa. Estamos na cociña, cociñando, as dúas, está tamén a miña nai. Entón, para meterase un pouco na acción, digo, bueno, voche, no, algo importante que decirte, amor. E non así, e digo, claro, cada un tiene esta frase, non? Estas ideas se siente esa frase, ou casas, ou vas ter un neno, non hai moito máis. Entón, esa frase que realmente a noticia é expandilo, a toda a familia, así que tiña pasado de todos, esa un par de chaquetinas feitas tamén. Sí que é verdade por mi persona. E digo, que tamén es como le vas a ser tanto tempo na cama? Bueno, pois dentro que cabe non me vei tan mal. Dediquei má lectura, leí bastante, deixaron moitos libros, e a verdade que ben. Despois tuve moitas visitas, as cales agradezo, pero bueno, sempre hai a típica visita que é moi especial para dar ánimo, sabes? Noto algo de ironía, non? Totalmente. Ten vido algunha señora que me contaba pois que a sobrinha tamén estuviera na cama, como mi, que pasar como mi, de ter amenaza de aborto, pasar todo o embarazo na cama e ao final chegar e ter un mortiño na barriga. Que hai xente que é especialista en decir cousas sobre as embarazadas. Lembrome ao monólogo aquele que fóramos ver de David Amor. Lembras? Como era? Sí, tal cual, porque David Amor tamén contaba de que a xente en Galicia, sobre todo a xente maior, que ten esa habilidade para as enfermedades, para animar a xente cando está enferma. Vai un a ver un señor que está moi malillo na cama e de repente, despois de haber falado do tempo, de varias cousas, dille: ai, Juan, e logo non sabes que me está a morrer tamén.
de ilusión, sí que... Non é moi bonito de compartir, non crees? Pois a verdade é que sí. Realmente é unha noticia que se busca compartir que a xente que queres, Sí. a xente que a tua familia, a xente que estuvo ao teu lado. Eu aí nese momento sí que botei moito de menos algunhas personas do máis importante para mí, que son os abuelos. Sí que botei de menos tenos ahora comigo. Pero bueno, espero estar a altura poder inculcarle, aunque solo por a mitad dos valores que deben inculcar a mí. E aunque non estén aquí, sei que eles estarán, estiveron, están e estarán sempre ao meu lado, sempre. Natalia Márquez, pasa la consulta 233. Tócame. Vémonos. Creo que yo me voy a... Estaban aquí. Bueno, no sé si las mamás quieren decir algo, para rematar. Por favor. Bueno, que moitas gracias a todos por vir. É unha felicidade, sí. podemos expresarlo con palabras. Foi tan Max, di algo. ¿Que le gustaron los aplausos? Sí. Pues más. É que foi un honor poder seguir asistindo a Sandra de Teatro e colaborar con todos. E felicidades. Y enhorabuena a la asociación de caridad. Bueno, pues todos.